Hebreos, por favor, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y estamos en el verso 20. Y yo te voy a pedir que me acompañes ahí orando. Señor, te damos gracias. Padre, estamos en tu presencia. Delante de ti estamos, Señor, todos nosotros. Venimos, Señor, con una actitud temerosa y respetuosa, también confiada, Señor, porque sabemos que tú nos has aceptado, dice Pablo, incluso desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías predestinado y habías escogido a cada uno de los que habían de ser salvos. Y solamente lo hiciste por tu beneplácito, así te plació. Y eso es algo que a nosotros, Señor, nunca lo vamos a entender. Pero sí podemos saber algo, estamos agradecidos de que tú siendo Rey puro y santo, hayas puesto tu mirada en nosotros. Te hayas, Señor, tomado una posición baja para venir a habitar entre nosotros y salvarnos. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude y que tu palabra sea clara y concisa como siempre, Señor, y que me permitas hablarlo como debo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bien, estos tres ejemplos que estamos viendo aquí nosotros, o estos ejemplos que estamos viendo de Isaac, Jacob y de José, son algo muy interesante, porque si se fijan ustedes y lo leen con mucho detenimiento, se van a dar cuenta que cada uno de ellos, o sea, cada caso trata de la fe de una persona que está a punto de morir. Los tres casos. Miren, el primero dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y obviamente a Esaú, que era su hijo también, sobre asuntos de cosas venideras. O sea, Jacob, siendo un hombre anciano, ya prácticamente a punto de morir, le dice a su hijo, que era Esaú el mayor, ve y tráeme un guisado, él era cazador, le dice, tráeme un animal, ¿verdad?, para que me lo guises y yo te voy a bendecir. Acuérdense que la bendición era muy especial, ¿verdad? Lo que el papá orara, lo que el papá pidiera, era algo que en este caso Dios iba a respaldar, porque era parte del plan de Dios en el Antiguo Testamento, en el caso de los patriarcas. Entonces dice que Isaac, siendo un hombre ya anciano, oró por Jacob. Obviamente Jacob entró suplantando a Esaú, no sé si saben la historia, pero ustedes la pueden leer en Génesis 27, si alguno de ustedes lo quiere leer, para que en su casa puedan leerlo. Ok, vamos a leerlo, pues, porque no lo van a leer. O sea, les digo, léanlo, sí, ¿lo leyeron? No, pero ¿cómo dijo que era qué? No, mejor vamos a leerlo. Génesis 27, 26 al 29. Obviamente sí sé que algunos sí lo leen. O sea, yo sé que si hay, dentro de ustedes debe haber personas que sí dicen, no, sí, y sí lo leen. Pero mejor vamos a leerlo. Dice Génesis 27, 26. Y le dijo Isaac su padre, en este caso a Jacob. Obviamente él pensaba que era Esaú. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo
de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, que te sirvan pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y en el verso 2, si ustedes van ahí al mismo capítulo 27, pero en el verso 2, él dijo, miren que yo ya soy viejo y no sé cuándo me voy a morir. Ahí está Isaac diciendo, yo sé que voy a morir y tengo que bendecirlos. Jacob entra suplantando a su hermano, se roba la bendición, y de hecho esto es un tema muy largo, pero incluso el día de hoy podemos ver esta es una realidad. Por ejemplo, en sus versiones que tienen por ahí más parafraseadas, como Palabra de Dios para Todos, dice en el verso 28, que Dios te dé de la lluvia, del rocío, o sea, que el campo donde tú vas a vivir va a estar siempre bendecido por Dios. Dios iba a bendecir la tierra, iba a bendecir el campo, iba a bendecir el vino, el trigo, todo lo que sembrara. Y luego le dice en el 29 que te sirvan pueblos y que las naciones se inclinen ante ti y serás señor de tus hermanos. Y eso realmente sucedió. Si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que a Esaú lo priva de eso y le dice, vas a vivir en lugares donde no hay lluvia, vas a trabajar arduamente y vas a servir a tu hermano. ¿Saben que el día de hoy eso se ha cumplido? Si ustedes, por ejemplo, observan Arabia Saudita, es un país muy rico. De hecho, es uno de los países más ricos, están construyendo palmeras y cosas increíbles. Pero ¿en qué lugar habitan? Es desierto, o sea, es un lugar difícil, ¿verdad? Que ellos tienen mucho petróleo y han llevado agua y todo, bueno, sí, pero ha sido una situación bien difícil. De hecho, estaba escuchando que algunos comentaristas, algunos historiadores decían, ¿cómo es posible que Arabia Saudita, que es riquísima, nunca ha podido destruir a Israel? Porque no los quieren, ¿verdad? Son familiares, de ahí viene Esaú, su familia de ellos. Dice, nunca han podido destruir a Israel con todo lo que tienen. Sin embargo, Israel es un pedazo de tierra tan pequeño, ¿verdad? Si ustedes lo observan, se van a dar cuenta que su territorio es tan pequeñito y sin embargo es una nación poderosa. Hasta el día de hoy, el ejército israelí es uno de los mejores ejércitos del mundo. Sus aviones, sus armas, las UCIs son de Israel, sus aviones, ¿verdad? Es una cosa increíble. Y esto es cierto, la bendición que Dios le da a su hijo Jacob, que es Israel, se convierte en una realidad. Pero bueno, seguimos viendo. Después dice que Jacob bendice también, ¿verdad? Jacob bendice al morir a cada uno de los hijos de José. Eso lo encontramos en Génesis 48, en el verso 15. Génesis 48, verso 15. Dice, y bendijo a José, o sea, Jacob bendijo a su hijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes, o sea, sus hijos de José, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Sí? Y después, si nosotros vemos también, vamos a Génesis 50, porque allí también nos dice cómo José, al morir, antes de morir, Génesis 50, en el verso 22, antes de morir ya José, también de la misma manera como su padre, como su abuelo, dice en el verso 22, habitó José en Egipto
él y la casa de su padre. ¿Se acuerdan que llegaron 70 personas, incluyendo a su papá, de una gran hambre que venía en toda la tierra de Canaán? Llegaron ahí con él. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, o sea, de sus hijos, hasta la tercera generación, los nietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los va a visitar y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios los va a visitar y les hará llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora, fíjense, estas palabras que están diciendo, cada uno de ellos estaban hablando de una manera profética. Cada uno de ellos está hablando por fe. Todos, cada uno. Cuando José estaba ya finalmente moribundo, él dice: yo sé que mis huesos, que ustedes van a regresar a Canaán. Llévenselos. No dejen, no me entierren aquí, ¿verdad? Y alguien pudo haber dicho: pero qué ideas, ¿verdad? ¿Cómo sabes? 400 años, más de 400 años duraron allá de esclavos. Sin embargo, él por fe dijo: no, yo estoy seguro que van a regresar. Quiero que ustedes me lleven embalsamado como momia, pero llévenme. Y en Éxodo 13:19 vamos a ver, por favor, qué es lo que sucedió, porque sucede que así fue, exactamente como José lo dijo. ¿Quién lo quiere leer? Éxodo 13:19. Fíjense, se estaba cumpliendo de manera cabal lo que José había dicho. Y esto lo dijo en fe. Dijo: no, a mí no me entierren aquí, llévenme. Y dice que Moisés, pasado el tiempo, Moisés tomó los huesos de José, como habían jurado. Dijo: no, sí, nos los llevamos. Y en Josué 24:32, por favor, ahí vamos rápidamente. Josué 24:32. ¿Alguien quiere leerlo? Amén. Los huesos de José y los israelitas que fueron de Egipto fueron enterrados en Siquem, en el terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, el padre de Siquem. Esta tierra se convirtió en la herencia de la descendencia de José. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está el cumplimiento de lo que él había dicho años atrás. Dijo: yo no me dejen aquí. Moisés se lo llevó. Cuando Moisés sale de Egipto, porque Dios los libera y los saca, ustedes saben eso, se llevan el cuerpo de José. Pero no solamente eso, pasaron muchos años después, cuando entraron a la tierra prometida, ya la segunda generación, o sea, ya no eran la generación de Moisés, sino de los hijos. ¿Y ellos qué hicieron? Llevaron los huesos, así que de José, y finalmente allí descansó, es un decir, ¿verdad?, el cuerpo de José. Pero si ustedes se fijan, el autor de Hebreos lo que nos está tratando de decir a nosotros ahora, que estamos aquí leyendo, es que aquellos 3 hombres murieron sin que se cumpliera la promesa que Dios les había hecho a ellos de darles la tierra prometida y de hacer de Israel una gran nación. Nunca lo vieron. ¿Se fijaron cómo ninguno de ellos lo vio? Ninguno lo vio. Isaac, por ejemplo, fue un nómada toda la vida, igual que su abuelo, igual que su padre. Jacob estaba en Egipto exiliado. José alcanzó una posición muy alta en Egipto, sí, pero seguía siendo un forastero, ¿verdad? Seguía siendo un extranjero en tierra extranjera. Es como los mexicanos que se van a Estados Unidos,
¿verdad? Y allá están, y algunos hasta se hacen ciudadanos y todo, pero sus vidas, su comida, ¿verdad? Cuando hay alguna fiesta patria, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que fue nuestra independencia, ¿verdad? Son los primeros que están allá añorando, ¿verdad? Dicen, ay, mi México lindo, ¿verdad? ¿Cómo te extraño? Claro que los chiquitos, los que ya nacieron ahí, pues ya no tuvieron esa oportunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos de nuestros paisanos vienen de Estados Unidos cada año a México? Muchísimo, las carreteras se llenan, ¿verdad? Hay una añoranza. Entonces sucedía lo mismo con José. Ciertamente José tenía una posición muy alta, pero no dejaba de ser un extranjero. Nunca, ninguno de ellos, nunca, jamás puso en tela de duda que Dios iba a cumplir lo que prometió. Ninguno. Aún al borde de la muerte y sin ver sin poder verlo físicamente, la promesa. Ninguno de ellos murió en desesperanza, ninguno. Todos, cada uno de estos tres murieron con una esperanza. Y lo más importante es que su fe venció a la muerte. Completamente, por fe, dijeron, yo lo sé, Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Dice un comentarista bíblico acerca de estos tres hombres. Todos estos hombres tenían en su mente una misma verdad, que la promesa de Dios es cierta, porque Él jamás incumple sus promesas. Puede que yo no lo vea, puede que yo muera antes de que se hagan realidad, pero una cosa sí sé, soy un eslabón para lo que Él va a cumplir. Y el que se cumpla o no, no depende de mí, sino de Él. ¿Cierto? Y esto es verdad, porque, por ejemplo, nosotros, tal vez nosotros, probablemente, seamos la generación que veamos al Señor Jesucristo regresar a esta tierra. Tal vez no. Probablemente los que estamos aquí muramos, pero una cosa sí sé, y lo sé con certeza, que aun si yo me muero y si ustedes me entierran o si yo los entierro a ustedes, una cosa sí sé, Cristo va a regresar. Y probablemente nuestros hijos lo van a ver. Lo que estoy diciendo es que muchas de las veces no se nos concede todo lo que Dios quisiera que tuviéramos. No, de hecho estamos muy limitados. Pero una cosa sí estoy seguro, se nos ha concedido vivir con fidelidad, de tal manera que otros lo puedan experimentar. Yo puedo pensar, por ejemplo, en mi abuelita, ¿no? Y tal vez creo que Armando, sus abuelitos también fueron unos creyentes, ¿verdad? Murieron en Cristo, fueron buenos creyentes. Yo los conocí y sin embargo, yo estoy seguro que ellos murieron con la esperanza, no solamente de ver el regreso de Cristo, sino de ver que sus nietos sirvieran a Dios, ¿o no? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, está Armando, pero no solamente es él. Ahora está Norma, y no solamente es ella, están sus hijos. Y así yo podría hablar de cada uno de ustedes. El día de mañana probablemente no lleguemos nosotros a ver todas las promesas, todo lo que Dios dijo, tal vez no, pero una cosa sí sé, que Él lo va a hacer. Y eso es exactamente de lo que está hablando esta escritura. Ahora, si me permiten, vamos a Mateo 20, por favor, porque el Señor Jesucristo enseñó una parábola que habla sobre este principio del que estoy hablando. Y creo que si nosotros ponemos mucha atención, vamos a darnos cuenta de que esta parábola no solamente fue para las personas que Él tenía a su alrededor, sino también para nosotros. Dice Mateo capítulo 20, verso 1. El Señor Jesús está hablando acerca del reino y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día,
los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id, vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también a mi viña, y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero darle a este último como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos o postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola puede ser que para nosotros nos resulte imaginaria, pero no es así. La realidad es que el Señor Jesús estaba tomando algo que sucedía en Israel, algo muy común. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que en la periferia, cuando uno sale aquí a López Mateos y Periférico, o en estas zonas alrededor del Periférico, hay personas desde muy temprano a la mañana que están con sus mochilas, ¿verdad? Y están en Periférico, pareciera que están esperando que les den un ride, un aventón, pero en realidad están esperando que alguien los contrate. ¿Los han visto? ¿Verdad? Bueno, con su trapito rojo, así es, sí, ese distintivo, ¿verdad? Tiene un trapito rojo, y ya los camioneros los conocen y saben que los van a contratar por el día, ya sea para descargar, ya sea, no sé, para hacer un trabajo pesado. Entonces, aquí sucede lo mismo. Era algo muy normal que en Palestina, sobre todo en el tiempo en el que la cosecha de uva maduraba, que esto era más o menos a finales de septiembre, pues resulta que la lluvia venía pisando, por llamarlo así, los talones de la cosecha, y era necesario que se levantara rápido. Entonces, lo que hacía el dueño era salir a la calle, a la plaza, y sabía que ahí siempre había personas que le llamaban los jornaleros, que los conocemos nosotros también aquí. Bueno, esos jornaleros se iban todos los días para que pudieran contratarlos. Y era muy normal que, debido a la premura de levantar las uvas, de levantar la cosecha, fueran a ciertas horas del día. Díganme ustedes, ¿a qué horas empezó a salir el amo? ¿A qué horas empezó a salir? Lo dice ahí en sus versiones parafraseadas. ¿A partir de qué hora? 9 de la mañana. No, más temprano, ¿no? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Lo tienen? Ok, a ver. Sí, a ver. Ajá. Ok, 9. ¿Y luego qué otra hora? Ok, ¿y luego? Ahí está. Entonces, era muy normal a la hora tercera. Sí, sí. A las 9, a las 12, a las 13 y a las 5. Fíjense. Entonces, pues se ponían ahí, no eran vagos, no eran gente que... No, eran personas que estaban ahí esperando a que alguien los contratara. Entonces, esta parábola nos habla del horario que se utilizaba, ¿verdad? Era un horario, algunas veces, de hecho, en el horario judío empezaban desde las 6 de la mañana. Y a las 6 de la tarde se acababa el día y empezaba otro día. Así es como lo contaban ellos. Ahora,
esta parábola, además de hablarnos de una realidad de fondo, acuérdense que las parábolas siempre tenían un significado, un mensaje de parte de Dios. Nos da una descripción gráfica de lo que sucede también con el creyente, en este caso con los discípulos primero y con nosotros. Porque en primer lugar, resulta que el Señor les está diciendo a los discípulos que le están escuchando que ciertamente ellos fueron los primeros en ser reclutados, como aquellos primeros jornaleros. Pero eso no significa que porque fueron los primeros tenían que reclamar un honor o un lugar especial por haber sido llamados antes. No, o sea, Jesús está diciendo, todas las personas, independientemente de cuándo entren al reino, para Dios son valiosas y son útiles en el reino. Ese es lo primero que le está enseñando. Ahora, no solamente esto, sino que también, acuérdense que los judíos pensaban que ellos, por ser judíos, eran una raza especial. Todos los demás decía un dicho, incluso hasta el día de hoy todavía lo tienen. Los judíos dicen que el que no es judío, pues es un perro, ¿verdad? O sea, de esa manera clasifican a todas las personas que no son judías. Dicen, bueno, es como un perro, ¿verdad? Lo comparan para que ustedes se den cuenta cómo es que ellos tenían este concepto de su sangre. Entonces Jesús lo que está diciendo es que ellos se sentían elegidos y escogidos y que para ellos eran el vaso escogido. Y dicen, no, tranquilo, no, o sea, hay gente que está esperando y que no necesariamente, ¿verdad?, voy a estar esperándome a ti. Ahora, no es lo único, también hay otra lección muy importante. Muchas veces en la vida cristiana hay personas que mueren con honor, que mueren con una labor concluida, muy hermosa. O sea, hay cristianos que se mueren y todos dicen, pues su tarea fue completada, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay también algunos que mueren jóvenes. Hay algunos cristianos que simplemente no llegan, ni siquiera llegan a la edad media, ni a la adultez, pues no lo hacen. Hay cristianos y hay biografías de grandes hombres de Dios que el día de hoy todavía se siguen escribiendo, de personas que murieron a edades tan jóvenes como 19 años y que muchas de las veces pues ni siquiera nosotros pensamos, ¿verdad? Pues lo que hizo no fue tan grande como lo que hizo, por ejemplo, Spurgeon, ¿verdad? Un gran predicador. O podemos hablar de otros más, de los Wesley, no sé, de otros tantos. Pero lo que el Señor está enseñando aquí también es que muchos pareciera que su obra fue inconclusa, que su legado fue muy corto. Había un hombre llamado Keith Green, que él era un músico en Estados Unidos, y él siempre se destacó en los años 70 por predicarle a los hippies. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos hubo un movimiento? Aquí también lo hubo, pero ya empezó. Y él iba con su esposa y tenían un remolque, por citar un ejemplo, pero de estos hay muchos, y traían a los jóvenes y les predicaban a Cristo. Y ahí en el remolque empezó un gran mover de Dios entre muchos de estos jóvenes. Sin embargo, Keith Green murió a una edad muy temprana, murió muy joven. Y murió de una manera en la que uno diría, ¿cómo es posible? Un día un amigo llegó y le dijo, fíjate que compré una avioneta, ¿no te gustaría acompañarme a que veas cómo está? Porque a él le gustaba también volar. Y se subió con 2 de sus hijos pequeños, chiquitos, ¿verdad? Y otros más. Resulta que estando arriba, la avioneta falló y se estrellaron y murieron todos, ¿verdad? Y fue trágico. La gente, sobre todo su esposa, que no había subido a la avioneta, y muchos decían, ¿por qué murió? Si era un hombre tan usado por Dios. Eran cientos de jóvenes que abandonaban las drogas, que abandonaban el sexo libre, que abandonaban todo para seguir a Cristo. Y muchos no entendieron.
Pero sabes, déjame decirte que la historia de este hombre, después de su muerte, fue todavía más grande y con una cosecha de almas más grande de la que ha habido en la historia de los Estados Unidos, gracias a su muerte. Porque muchos jóvenes, debido a su vida y a su testimonio, lo que él hacía después de muerto, fueron motivados a irse de misioneros. Y eso comenzó un gran mover del Espíritu Santo en muchos jóvenes en Estados Unidos hasta el día de hoy. Probablemente ustedes, no sé si lo hayan oído, pero él es un ejemplo de muchos otros que han dado sus vidas para el Señor y que sin embargo no tuvieron un entierro glorioso. No se puede hablar y decir, mira cuántas obras, mira cuántas almas, ¿verdad? Vemos aquí. No, realmente no. Pero sin embargo, Dios recibe tanto a uno como al otro de la misma manera. De la misma manera. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que no todos hicieron los mismos trabajos. No todos. O sea, no todos hicieron el mismo trabajo en el sentido de que estuvieron piscando la uva. Pero unos trabajaron más que otros. Unos solamente 1 hora. Pero la realidad es que Dios les pagó lo mismo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Unos empezaron más temprano, otros 1 hora, pero Dios dijo, yo soy justo y yo le quiero dar a Él. Sucede exactamente lo mismo con nosotros, porque déjame decirte, todo servicio que tú hagas para Dios cuenta lo mismo. Yo lo dije el domingo, a veces se piensa que el que predica hace una labor más importante y eso es una gran mentira. Eso no es verdad. Tan importante es lo que yo hago como lo que tú haces dándole la gloria a Dios. Tan importante es. No es la cantidad de servicio lo que cuenta, sino el amor con lo que lo haces. Eso es lo que Jesús está diciendo. Puede ser, y lo dice Pablo, que alguno pueda decir, a mí me sobra 10,000 pesos. Bueno, es difícil en esos tiempos, ¿no? Pero sucede. Y se agradece. Y puede ser que otro simplemente diga, yo tengo unos pocos pesos, pero aquí están, ¿verdad? Los doy. O mi trabajo, ¿qué es? Limpiar las sillas, recoger, servir, por muy pequeño que sea el servicio que se haga. Lo que importa y lo que Dios ve es en realidad cómo lo estás haciendo. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Otra de las grandes lecciones que el Señor Jesús está enseñando en esta parábola es que todo es por gracia. Todo es por gracia. Nunca, escúchenme, nunca jamás vamos a poder ganar lo que Dios nos da. Nunca. Él lo dijo, ¿por qué te enojas? Porque soy justo. Yo le quiero dar a Él. Y muchas de las veces sucede que nosotros pues pensamos, pero ¿por qué a Él sí y a mí no? No, tranquilo, es gracia. Te salvé, eres mío. No mereciste, yo lo hice por ti. Eso es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios da no es realmente nuestro merecido. Nos da un regalo. Nos da de su gracia. Nos da, y me gusta mucho cómo lo traducen, aunque no estoy de acuerdo en la traducción, pero en la traducción de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Que dice que es un regalo inmerecido. Es cierto, esa es gracia. Y aquí el Señor está hablando de la gracia. Y finalmente, lo más importante del trabajo que hacemos, hermanos, es el espíritu con lo que lo hacemos. El espíritu. Si ustedes se fijan, los jornaleros de esta parábola estaban divididos en dos clases.
Tal vez no lo percibieron, pero fíjense ustedes, estaban en dos. Los que habían llegado primero, ellos habían llegado a un acuerdo con el propietario, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dijeron, ¿cuánto vas a pagar? O sea, a ver, vamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchos están diciendo, sí lo hago, pero pues, ¿qué voy a recibir, verdad? Y es por eso que muchas veces dentro de la iglesia vemos que las personas para el servicio de la iglesia no brillan por su ausencia, y en su trabajo son los mejores. A mí me ha tocado verlo, ¿verdad? Donde la persona es bien puntual, ¿verdad? O sea, es bien comprometida, no solamente llega a tiempo, llega hasta antes de tiempo, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y dónde está esa actitud en la iglesia? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los primeros, lo único que les interesaba era recibir lo más que pudieran por su trabajo. O sea, ¿qué me vas a...? Mira, yo te hago lo que quieras, pero ¿cuánto me das? Los segundos nunca habla de un contrato. ¿Se fijan? Nunca habla de un contrato. O sea, ellos lo único que querían era trabajar. O sea, no me importa, sí voy, yo quiero trabajar, ¿verdad? Y dejaron todo lo referente al criterio del propietario, o sea, lo que tú me quieras dar. Fíjate, qué distinta actitud, ¿no es cierto, hermano Daniel? Muy distinta, ¿no? Una actitud interesada, ¿verdad? ¿Qué me van a dar? Yo sé que en algunas iglesias les dan dinero a los maestros, ¿verdad? No, muy mal, muy mal. Eso no está bien. Debe de ser gracia, ¿verdad? Como los segundos. No, mira, Señor, lo que tú me quieras dar. Es más, no, ya me has pagado con haberme salvado, ¿no? Lo que tú has hecho por mí no tiene precio. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos nada más viendo lo que voy a conseguir de lo que hago, entonces estamos mal, porque estamos en esa categoría de los primeros. Déjame terminar con esto. Dice un predicador: el cristiano trabaja por el gozo de servir a Dios y a sus hermanos. Por eso es que el Señor dijo que los primeros serían los últimos y los últimos los primeros. Muchas personas que han obtenido grandes galardones en este mundo ni siquiera tendrán un lugar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y muchos que han sido menospreciados en el mundo y que el mundo los ve como pobres, como cosa que dice, ay, ¿quién es, verdad? Serán grandes en el reino, ¿sí? Porque nunca pensaron en términos de compensaciones, sino que trabajaron por la ilusión y el amor de trabajar y por la alegría de servir a Dios. Finalmente dice, el que trabaja por la recompensa, la pierde. Y el que olvida la recompensa, la encuentra. Estos hombres que acabamos de leer, estos tres hombres que murieron viendo la esperanza, no recibieron la tierra, pero dijeron, Señor, no importa, lo vamos a ver después, lo dice Hebreos, lo vimos antes, todos estos murieron, dice, sin recibir lo prometido, pero los saludaron, dijeron, sí, Señor. Incluso si ustedes siguen leyendo Hebreos 11, se van a dar cuenta que dice, y todos ellos lo hicieron porque Dios lo hizo así, porque sabía que habría otros más, que somos nosotros, para que no solamente ellos fueran los bendecidos. Y ellos no dijeron, ay, ¿por qué? Pues yo soy Abraham, mira nada más, ¿verdad? Ellos no vieron lo que nosotros vimos, no están viviendo este periodo de gracia tan hermoso, ¿verdad?
Pero ¿qué hicieron todos ellos? Se despojaron. Dijeron, Señor, por fe yo sé que tú lo vas a hacer. Amén. Pónganse de pie. Vamos a terminar. Por eso dice el Señor Jesús, habló también de Juan el Bautista. Dijo, miren, este es el más grande en el reino. No hay como él. ¿Por qué? Porque él era un hombre humilde. Dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando sus discípulos se fueron tras Jesús, nunca dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me estás tumbando a mis discípulos. Y dijo, no, él es el Cordero de Dios, síganlo. Por cierto, Andrés era discípulo de Juan, el hermano de Pedro, y llevó a él y a Natanael, Felipe. Y nunca dice, pero ¿por qué se los llevó? No, digo, él es. Es más, es necesario que él crezca y que yo vaya declinando, vaya menguando. ¿Verdad? ¿Qué actitud? Así fueron estos hombres. No lo vieron, pero dijeron, Señor, sí, por fe. Claro, ya que en mis huesos. Yo sé que un día Dios va a hacer la obra, Dios lo va a cumplir. Señor, te damos gracias, porque de la misma manera nosotros también podemos estar aquí y disfrutar, porque estamos disfrutando, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz. Probablemente no veamos el cumplimiento de muchas cosas en nuestras vidas, pero estoy seguro que nuestros hijos lo verán. Y es más, estoy seguro, Señor, que si tú no vienes en nuestra generación, estoy seguro que tú vas a regresar. Así como un día tú viniste y te fuiste, tú vas a regresar. Y todas las promesas que tú has dicho se cumplen y se han cumplido, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener esta misma actitud. Que nuestra actitud no sea la de hacer algo para que los demás me vean o para ver qué voy a conseguir. No, Señor. Finalmente no somos más que obreros y siervos inútiles, tú lo dijiste, porque no hicimos más que los que nos pediste. Es todo, Señor. No somos nada absolutamente. Ayúdanos, Señor, a poder también entender que tú levantas y le das a quien tú quieres, porque así eres tú. Al final de cuentas, tenemos suficiente con tenerte a ti y tener de tu gracia. Gracias te damos, Señor. Te pido que el Espíritu Santo sea con cada uno, con esta palabra, Señor, en la vida de cada uno. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.